El Estado de México es una de las pocas entidades en el país en las que no ha habido un cambio de colores en el gobierno. El único partido político que ha gobernado es el PRI. Allá en el Edomex ha sido gobernada por numerosos personajes de la historia del PRI, entre ellos los integrantes del llamado Grupo Atlacomulco, Alfredo del Mazo Vélez, Carlos Jan González, Arturo Montiel, entre muchos otros personajes históricos en la política mexicana. El Estado de México y sus elecciones han fungido como la antesala de los comicios presidenciales. Tradicionalmente, sus candidatos han gobernado la entidad y han participado de menos en la carrera por la silla presidencial. Quien lo logró, el último que llegó de ser gobernador a presidente, pues fue claramente Peña Nieto. Recordemos. El Estado de México debe crecer cada año más o menos en el orden de 250,000 habitantes. Significa que cada año tienes en tu estado una nueva ciudad y que hay que construir toda una infraestructura para atender a esa población. Ese fue el reto que tuve en el Estado de México. Creo que en los 6 años que tuve el alto honor de ser gobernador del Estado de México, dimos en mucho respuesta a las necesidades de la gente, pero sobre todo cumplí mis compromisos. Híjole, si eran otros tiempos, ¿no? Estamos viendo al Peña Nieto en 2012, o sea, ya, eran otros tiempos. Un país totalmente diferente. El próximo 4 de junio podría ser que la suerte del PRI cambie radicalmente. Se van a celebrar elecciones para renovar la gubernatura y Morena amenaza fuertemente con llevarse uno de sus últimos bastiones y además que llegue la alternancia al Estado de México. Cuando me preguntan, maestra, ¿cree que va a ganar? Les digo, claro que sí, vamos a ganar y estoy segura que sí vamos a ganar, que se va a ganar este triunfo. Esta batalla, claro que la vamos a ganar. Pero sin duda alguna, también les comento que no podemos ser ingenuos ni nos podemos confiar, porque sabemos a quién nos estamos enfrentando. A un grupo de compañeros, que se dicen compañeros, que lo único que han hecho es ver por su situación personal y por su beneficio propio. Y que yo sé que no va a ser tan fácil el que quieran dejar todos estos casi 100 años de beneficios a costa de las necesidades que no cubren de los ciudadanos. Y por eso yo les pido a todos y cada uno de ustedes que demos esa batalla, que no descansemos, no podemos descansar. La racha del PRI ganando el Estado de México data desde antes de que el PRI se llamara PRI. Su primer gobierno tiene registro en 1929, con el militar Filiberto Gómez al frente, justamente cuando era el Partido Nacional Revolucionario. Sí se toma en cuenta que desde que era el PNR, el tricolor ha estado al frente del Estado de México, sumarían 94 años, por lo que en los comicios del 4 de julio va a buscar extender su permanencia por 6 años más y pasar la brecha de los 100 años gobernando el Estado. Muy buenas noches, yo soy Luis Cárdenas, esto es Contracara. Evidentemente, el tema de hoy es el Edomex. Comenzamos. Las elecciones de este 4 de junio, tanto en el Estado de México como en Coahuila, han estado rodeadas de muchas especulaciones. Una de ellas es que hay un pacto, sí, que hay un pacto, que están unidos de alguna u otra manera en un acuerdo secreto, ya sabes, psicalíptico, raro, civilino, para darle a Coahuila el PRI y que pierda el PRI en el Estado de México, que la joya de la corona evidentemente es el Estado de México. Quien empezó a decir todo esto fue Movimiento Ciudadano, que por cierto no participa ni en Coahuila ni en el Edomex. Recordemos a Juan Cepeda. Previendo ese escenario que ya se ha dado en otros estados, es que Movimiento Ciudadano da un paso lateral. Nos echan la culpa siempre. Bueno,
fuera máscaras, porque ¿cómo van a explicar un resultado de un 60% en contra? Ya no van a tener frente a ellos a Movimiento Ciudadano para culparles sus componendas, sus derrotas. Y Movimiento Ciudadano se va a dedicar a construir el proyecto que sin duda va a gobernar el país el próximo año. Y tenemos que ganar los congresos y tenemos que regresarle el espíritu independiente y autónomo a los órganos que hoy son objetos de este ataque y de este desmantelamiento. Es decir, Movimiento Ciudadano ha decidido hacer alianza con los ciudadanos para restaurar la República. Bueno, lejos de teorías de la conspiración, hoy tenemos a dos candidatas en el Estado de México. El PRI, el PAN, el PRD y Nueva Alianza apostaron las cartas a Alejandra del Moral, quien los va a representar para la votación del próximo 4 de junio. Durante el arranque de campaña, Alejandra del Moral, la candidata de Va por el Estado de México, aseguró que la unión de los partidos va a ayudar a tener mejores propuestas, que van a poder resolver los grandes problemas de la entidad, una entidad que es prácticamente un país. Es Alejandra del Moral. Todas las acciones de mi gobierno tendrán como propósito fortalecer a las familias mexiquenses, unir las necesidades con las soluciones. Los partidos ya dimos el primer paso de la reconciliación del Estado de México. Nos unimos porque vamos a resolver los grandes problemas de la entidad. Uno de esos grandes problemas, de hecho, es la inseguridad. Lo que está viviendo gran parte del mexiquense que trabaja, que le echa muchas ganas, pero que de pronto pues es asaltado en la combi todos los días, que se pierde de la noche a la mañana lo que se pudo haber trabajado. Es uno de los ejes de las propuestas, por ejemplo, de Delfina Gómez. Primero, que haya una coordinación entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, para que se hagan acciones pero realmente coordinadas y no haya una descoordinación o no haya un mal manejo en algunas aprehensiones o en algunos procesos que se tengan que hacer. Segundo, más y mejores policías. Queremos crear lo que es policía de proximidad o policía de barrio. Bueno, el día de mañana viene el debate entre Delfina Gómez y entre Alejandra del Moral. Y no estuvo sencillo, porque no querían aceptar la fecha del debate, no lo quería aceptar Delfina Gómez particularmente. Alejandra del Moral convocaba así a su contrincante, a Delfina, a aceptar y a debatir. Recordemos. El rehuirle al debate es no respetar a la ciudadanía. Y lo más grave es que ni siquiera tenga ella su voz para poder hablar y decir y hablen los hombres de su campaña. Desde aquí le digo, donde quiera, como quiera y cuando quiera, debatimos porque le voy a ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Y finalmente así respondió la candidata de Morena, PT y el Verde Ecologista, Delfina Gómez. Ya se tiene una agenda, ya se tiene algo preparado y que para aquellos que tenían esa o tienen esa inquietud de que qué va a pasar, si la maestra va a ir o no va a ir, que si tiene miedo. Miren, ya tengo 60 años, ya el miedo está más allá que para acá, ya estoy más allá del bien y el mal. ¿Ya qué miedo puedo tener? No hay ningún miedo. Lo que pasa, insisto, es que ya se tenía algo programado, pero ya estamos ahorita precisamente, el liceo Horacio y el equipo que tenemos está ya platicando para ver si podemos cambiar esas reuniones que teníamos con mujeres, con los 4 municipios. Y si se puede, claro que sí, con mucho gusto asistimos, para eso estamos. Pero yo insisto, a mí me interesa más escuchar al pueblo. Bueno, aquí en Contracara nos estamos adelantando y vamos a tener un debate entre los representantes de Delfina Gómez y de Alejandra del Moral. Pero eso después de la pausa. Antes de ponernos severos, vamos a relajarnos 2 segundos. Vean nada más este video. Lo quiero poner antes de irnos a corte comercial. Es un señor que está enfermo. Estaba hospitalizado.
Pero bueno, pues le ganan las ganas de irse a comer un taquito, ¿no? Una carne asada. Entonces sale y el video es impresionante porque ahí ve usted al señor que está en una bata tratando de buscar la carne asada, ¿no? A final de cuentas. En fin, esto es Contracara. Regresamos para debatir sobre el Estado de México. ¿Qué opina usted? Sígame en las redes sociales, @LuisCárdenasMX y en @Heraldo Televisión. Seguimos. Me sale un momento del IMSS para comer carnita asada, tuve que burlar la seguridad. Unos taquitos de carne asada, que caliente me tienen a dieta. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Esto no es cierto. No, ya está aquí. Ya no. Para atrás, vengo a acompañar a mi esposa. Vengo con... Gracias por seguir con nosotros. Bonita noche. Oiga, a ver, pase lo que pase en el Estado de México, eso también hay que aclararlo. Va a haber una especie de transición. ¿Por qué va a haber una especie de transición? Bueno, si ganara la candidata del PRI, Alejandra del Moral, ganaría también el PAN y el PRD y el Verde Ecologista, ¿no? Digo, es algo que no había sucedido. Pero también hay una muy buena noticia. Pase lo que pase en el Estado de México, la siguiente es gobernadora, ya sea Delfina Gómez, que va encabezando y punteando prácticamente en todas las encuestas, o Alejandra del Moral. El día de hoy vamos a armar un debate, de hecho, que a mí me da muchísimo gusto, entre Gretel González, ella es diputada del PRI en el Estado de México. Gracias, Gretel, por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Contracara y muy contenta de poder estar aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gretel. Gracias. Y está también Daniel Cibaja, diputado de Morena en el Estado de México. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de regresar acá. No, hombre, feliz. No, yo Gretel feliz de que también. estén acá y de que además se echen la Una vuelta. Buena compañera. Porque estamos lejos, ¿eh? Sí, no está tan cerca desde el Estado de México hasta donde están viniendo aquí a poder transmitir este programa. Algo que a mí me superlate de este debate es que es entre chavos. Sí. Tú estás súper joven, tú estás súper joven. De lo más joven de la legislatura. Yo soy el más... No, bueno, pero, o sea, es un debate. Bueno, sí me toca ser la más joven de la legislatura. Sí, toca ser la más joven de la legislatura, también de las mesas, evidentemente, el día de hoy. Y eso es interesante porque además la población joven del Estado de México es una población mayoritaria, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Empecemos. ¿Cómo están viendo las campañas? Empezamos contigo, Gretel. ¿Cómo estás viendo lo que llevan hasta este momento? Luis, saludo con mucho respeto a mi compañero Daniel. Qué gusto también verte, Dani. Estamos viviendo un momento importantísimo. Como bien lo dijiste en este inicio, el Estado de México está listo para tener una mujer gobernadora. Una mujer gobernadora que tenga la visión, que tenga la capacidad y que sepa que unir es resolver. Bajo esa figura, en la campaña de la maestra Alejandra del Moral, quien encabeza esta gran alianza, esta gran coalición, se ha trabajado en un sentido y en un camino de reconciliación con la sociedad, no con discursos que polaricen, también en respeto, de manera sorora, agarrando siempre las banderas de las causas de las personas, con mucho trabajo, con mucho éxito, recorriendo todo el Estado de México, una mujer que lo conoce perfectamente, que ya ha tenido innumerables ocasiones de poder estar en cada uno de los 125 municipios y que también sabe qué es lo que le duele a la población y tiene las soluciones para poder llevar a cabo esta gran enmienda que viene en un futuro. ¿Cómo ves tú la campaña? Bien, me parece que lo que comenta Gretel es la gran distinción entre los dos proyectos, ¿no? Como comentabas, Luis, un proyecto que ha gobernado más de 90 años, que sin duda la gente está ávida por un cambio, de cada 10, 8 personas quieren el cambio, y me parece que se ha tornado un tema de generar pues un proyecto distinto, ¿no? La maestra lo ha mostrado sus propuestas, cosa contraria que no he visto de la compañera Alejandra del Moral. Nuestro primer evento fue justo proponer nuestro plan de gobierno, porque no solamente es llegar por llegar, la gente quiere soluciones. Y lo que la gente te dice en la calle, y por eso me parece un tema importante, dicen, oye, a Alejandra del Moral le dice, oye, ¿por qué no lo han hecho 90 años? Nosotros no hemos tenido la oportunidad, me parece que es un gran reto, para que la gente dimensione
todo el electorado del Estado de México representa los 6 estados que se votaron el año pasado. O sea, es un monstruo, es un gran reto y nosotros me parece que vamos bien. Sabemos nuestras deficiencias, sabemos también nuestras ventajas y en eso vamos. Ahorita que decías sobre el tema del debate, la maestra no le teme al debate, inclusive lo digo con humildad. A la maestra ha ido bien los debates, ¿no? Ha debatido hace 6 años, le fue requete bien, acordemos esa frase, le fue requete bien. Ya también debatió con Alejandra del Moral cuando fue senadora, la maestra le ganó casi 2-1 siendo senadora. No hay ningún problema. Creo que la maestra del fin ha demostrado con acciones que es una mujer, igual que la compañera Alejandra, porque contrario a ellos, nosotros no hacemos argumentos de género, ni difamamos. Nos dice Alejandra Moral, ¿no?, que la maestra tiene tiriteros. Imagínate que yo le dijera a Gretel que está aquí por unos tiriteros. Pues Gretel me demandaría con justa razón. Claro, y ojo, la violencia política también puede venir de mujer a mujer. Me parece que esta denostación tan fuerte que le hacen a la maestra solo la engrandece más. Porque ¿qué representa la maestra? La verdad, y te lo dicen las encuestas, la maestra representa un gran grosso de la población que está viendo de un cambio, ¿no? Ante las campañas de odio, de difamación, la maestra ya está teniendo este efecto teflón, ¿no? De que me parece que debe ser tomado en un buen sentido. Y debe ser tomado con humildad con lo que sigue. Ojalá sea un debate de muchas propuestas, así será de nuestra parte, y será un debate propositivo porque la gente quiere soluciones. Me parece que en ese tema nosotros tenemos 3 grandes enfoques, que es agua, seguridad y bienestar. No es posible que el Estado de México siga hundido en la pobreza. En verdad, eso es una crítica constructiva, y me parece que si no mejoramos esos temas y nada más es un debate puramente de ataques, pues poco va a avanzar, ¿no? Ha sido será un debate de ataques, ha sido una campaña de ataques. Tú me hablabas de la sororidad hace un momento, por ejemplo, Gretel. ¿Qué dices? Hay varios temas que tenemos que ser importantes y muy puntuales y no dejarlos pasar. Hablan y especulan mucho de los 90 años que ha gobernado el PRI la entidad. Remontémonos a lo que pasó en 2021. En 2021, la conformación política del Estado de México cambió totalmente. ¿Eso qué nos dice? Una sencilla razón. En 2018 se obtuvieron unos resultados en los cuales Morena gobernaba casi todo el Estado de México. Okay. Pero durante 3 años no le dieron solución a la población. Tan es así que en 2021 la alianza recuperó más de 70 municipios. Para nosotros nos están diciendo 90 años. Ellos en 3 en el Estado de México no les agradó la manera de gobierno a la población. Y vámonos más allá de esta situación. Cuando nos dicen, uno, es una campaña, claro, de sororidad. Ojo, qué bueno que toque el tema de la violencia política de género, porque aquí han habido varios temas que nosotros hemos puesto en agenda, que también hemos llamado a que se visibilicen. Las declaraciones que ha vertido Horacio Duarte hacia Alejandra del Moral. Hoy ha cambiado, en primera situación, una que dio pie a una campaña incluso digital, donde él denostó su imagen pública, deformando su apellido paterno, sabiendo inclusive que ella tenía algunos días que había perdido a su papá. Imagínate todo el impacto que eso conlleva y que en algunas ocasiones, si no se hacen las medidas cautelares necesarias, ¿qué conlleva? Que hay daños irreparables en ese sentido en cuanto a imagen pública, y más en un proceso como en el que estamos. En un proceso donde hoy es muy importante también conocer la ley, en el sentido de qué puede ser violencia política de género, de ver siempre con perspectiva de género lo que está sucediendo, y que hoy hay mucho más en juego que solamente los partidos políticos. Oye, pero hoy es una elección de... Le dijo la candidata de la corrupción. Esa fue una segunda declaración, porque la primera fue cuando deformó su apellido, y apenas la más próxima fue justamente que hizo ese comentario, que devino de una entrevista que él agarró un trazo de la entrevista de Sabina Berman. Okay. Pero aquí hay algo muy importante que se tiene que decir y que se tiene que comentar. Cuando hacemos este análisis y cuando él vierte este tipo de comentarios, en primera es sin fundamento y sin sustento alguno. Okay. ¿A qué me refiero? Mientras con Delfina Gómez, en los 10 años que ha tenido de trayectoria política, ha tenido severas acusaciones en cuestiones de una trayectoria opaca, que no existe transparencia, y también ha tenido hechos ligados con corrupción, Alejandra del Moral no tiene ningún caso que haya llegado siquiera a un tribunal. No hay nada con lo cual pueda sustentar y poder decir este tipo de palabras. Esta elección va más allá, insisto, de partidos políticos. Esta elección es de 2 personas.
de 2 mujeres, de Alejandra contra Delfina. Y hay tiro en el Estado de México. Y por eso también hay que ser muy cuidadosos con las palabras que se utilizan, porque no se puede solamente decir expresiones y querer agraviar sin tener algún fundamento ni sustento, y menos conociendo pues la trayectoria de la bandera que ellos sostienen. Yo difiero, no hay violencia de género, eso ya llegó al tribunal, inclusive los intelectuales, ¿no? Denise Dresser le hizo una acusación similar a la maestra Delfina, llegó al tribunal, eso no es violencia política de género, porque decirle que es la candidata del Partido de la Corrupción, pues no es violentarla, es la realidad. Pero que lo determine el tribunal y las instancias, no detenemos a la ley, que lo determinen. Esto que dice Gretel, que es de 2 personas, no es de 2 proyectos, Luis, radioescuchas, televidentes. Claro que está en dimensión, claro que tiene que saber lo que está haciendo Alejandra Morales, desligarse del PRI. Ya la abandonó el gobernador, ya la abandonaron las estructuras, entonces ya está soltando al PRI para tratar de quitarse los negativos. Les decimos, pues tranquilos, nosotros seguiremos trabajando. Están desesperados, me queda clara, la campaña de odio y de frustración es brutal. Habrá que ver, inclusive esta declaración que dice ayer Alejandra Moral, ¿no? Dice, hagan lo que hagan, para bien o para mal. Esto, no les voy a dar una conducta, un diploma de conducta, o sea, incitando al fraude, como lo hicieron en 2007. Es gravísimo esa declaración de Alejandra Morales, la desesperación que tiene. Y me parece que en ese tema, pues miren, la maestra, siempre han dicho, ¿no? ¿Cuál es su trayectoria? La maestra, lo digo honestamente, tiene más trayectoria que Alejandra. Fue presidenta municipal, igual que Alejandra, fue diputada federal, le ganó la senaduría, pero así fácil, 3-1 le ganó. Fue delegada del bienestar, y perdón que lo diga, pero tal vez yo no soy quien, hay jueces para decirlo, pero Alejandra Morales sí pertenece al partido más corrupto en la historia de este país, y ojo, y al grupo político más corrupto, y ojo, algo que se tiene que analizar. Alejandra Morales fue presidenta del PRI justo cuando se llevó a cabo la estafa maestra, que tuvo como escenario el Estado de México y que hoy en día ha sido reportado no por Daniel Cibaja, no por Morena, sino hoy en día está juzgándose en un tribunal, la Auditoría Superior de la Federación, y un trabajo periodístico de Animal Político demostró las entrañas, y hoy en día esos rectores de la UAM, por ejemplo, son parte del equipo político de Alejandra Morales, eso sí lo podemos decir, y está juzgado, está hecho, está mencionado. Ahora, ¿qué viene? Porque no nos podemos temer solamente en esta discusión, porque poco abona para la gente, Luis, Gretel. Lo que queremos es discutir qué sigue y cómo están estos retos, que la verdad, eso sí es una crítica que lo hicimos aquella vez que platicamos largo y tendido. No veo este ánimo de ánimo transformador del Estado de México. A mí me hubiera gustado que todo esto que se propone hoy en día de la candidata del PRI, pues lo hubieran hecho como gobierno. O sea, ella dice que lleva tantos años, ¿por qué no hizo sus cambios como gobierno? Sí. Entonces, ahí estamos en esta disputa de hay 2 proyectos, o lo mismo de siempre o nosotros. Y ellos dicen, no vamos a violentar, no, queremos unir. Claro, la gente no quiere unión, ¿eh? La gente no quiere votar por el partido de Erubiel, no quiere votar por el partido de Videgaray, por el partido de Luis Miranda, por el partido de Peña Nieto, por el partido de Del Mazo. ¿Tú crees que quieren votar por los que hicieron el caso Polet? ¿Tú crees que quieren votar por eso? ¿Qué decir ante ese bagaje? Claro que no, ¿verdad? Y ella dice, y con Sabina Berman dice, yo no me hago responsable, ¿no? Ella dice, nada más para terminar, en la entrevista que se menciona con esta periodista, sí, me parece muy raro que ella dice, yo no me puedo hacer responsable de eso. Ah, no, entonces, ¿sí o no fuiste parte de ese sistema que te congratula de decir que tú eres de ese sistema y que tienes experiencia, pero a la vez no eres? O sea, hay una contradicción. Primero decir que ella es y luego ella es. No, si eres parte, entonces eres parte de los Montieles. Y hace poco, Pastor, que fue presidente del PRI, lo decía, no, a ver, no nos engañemos. Alejandra Morales es la candidata de Salinas de Gortari y de Luis Videgaray. Y comenta una plática de cómo se llevó a cabo. Lo dice Pastor, que fue un máximo operador de Enrique Peña Nieto, expresidente del PRI, y ahora pues me imagino que está enojado. Mira, algo muy sencillo. Y nos vamos a los datos duros, fríos, lisos y llanos. Hablan que en el Estado de México hay 17 municipios de alto riesgo para esta jornada electoral, de los cuales 11 son gobernados por Morena. Sí. Muchos de la zona oriente, lo conocerá mi compañero Daniel Cibaja. Nos vamos a los datos. Hoy es una elección de quién puede tener la capacidad de gobernar el Estado de México. Cuando Alejandra del Moral fue presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli, logró que el robo se disminuyera en 10%. Cuando Delfina fue presidenta municipal de Texcoco, el robo aumentó 30%. Cuando Alejandra del Moral
fue presidenta de Cuautitlán Izcalli, logró justamente que las lesiones bajaran un 39%, mientras con Delfina en Texcoco aumentaron 9%. Son contrastes en cargos similares. ¿Esto qué nos lleva? Que aquí hay trabajo, que hay resultados y hay capacidad. Aquí no necesitamos que ahorita vengan a hacer las ligas. Ella no se desliga, ella es priista. Pero hay algo que es muy importante y es objetivo. Y hay que ser los objetivos. Delfina Gómez viene del grupo GAP, famoso de Acción Política, que es de Texcoco. Un grupo que está vigente, un grupo del que ella también es cabeza y un grupo que pues hasta hace 2 días empezaron con las noticias. Uno que ahorita Sandra Luz Falcón pues asignó por invitación directa 11.9 millones de pesos en obras públicas, en empresas fantasma, empresas que la presidenta de Texcoco que pertenece al GAP, empresas fantasma, que tienen domicilio fiscal ya sea en casas, en locales abandonados e incluso hasta en fondas. Entonces, pues también sería importante que se investigara este hecho. Fue? ¿10 millones? Para 10 millones, que se investigue todo lo que tenga y que pague quien la haga. Permíteme platicar, mi compañero Daniel. Yo le escuché con mucho respeto y que claro no, pues que la haga, o sea, en una segunda instancia. Ayer justamente tomaron también las carreteras los compañeros que tienen que ver con la recolección de la basura y denunciaban que había hostigamiento por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Texcoco. Esto sin hablar porque en muchas ocasiones los compañeros de Morena no quieren dar la relevancia que tiene el acto, también del cobro que tuvo la maestra Delfina del 10% con sus trabajadores, 427 trabajadores, que decían que eran de confianza y que lo hacían de motu propio para el partido. Me pregunto, de verdad, Luis, imagínate que le entregues las llaves de tu casa a alguien que ya tiene este tipo de palmarés y que está atentando contra la dignidad humana del trabajador, que si con un salario completo no alcanza por la inflación tan alta que estamos viviendo, ahora imagínate sin el 10% de tu salario y que pongas primero tus intereses partidistas sobre los intereses de la ciudadanía. Son temas altamente relevantes y no se diga lo que está pasando con las escuelas de tiempo completo cuando Delfina fue titular de la SEP. 27,000 escuelas quedaron en el abandono, 3.6 millones de alumnos que quedaron sin ese tipo de ayuda en el cual tenían sus alimentos, incluso tenían posibilidad, porque esas escuelas incluso estaban ubicadas en lugares un poco inhóspitos, y en el sentido que percibían, 1, comida, y 2, también les podían dar talleres culturales y tenían clases de idioma. No es menor la acusación, Daniel. No, ya lo hemos platicado. O sea, si Gretel y el PRI es un partido de instituciones, deben de acatar lo que dice la resolución. Ya se me olvidó la página, creo que la 125 de la Sala Superior. Ahí dice claramente que la maestra Delfina no es responsable. Ahí queda por el tema del diezmo. Lo platiqué aquí. Es falso esta idea que dicen que le quitaron a los trabajadores. No es cierto. Repito, ya no conozco el estatuto del PRI, pero sí conocía muy bien el del PAN y el del PRD, donde yo milité. Ahí prácticamente a los de confianza, en el PRD antes era el 35%. En el PAN creo que es el 25% el que tú das unas atribuciones. Dice claramente en la Sala Superior y yo como alguna vez lo reto. Si no dice eso, yo pido licencia y renuncio a mi cargo. Si esto no dice, que Gretel se comprometa a pedir licencia para que vean que es un infundio. No. Déjame terminar, yo dejé hablar. ¿Qué dice la resolución de la Sala Superior? La maestra, ese financiamiento no era para la maestra, no se fue a cuenta la maestra. Si es un financiamiento no correcto hacia el partido. ¿Qué pasa, Luis? Recordemos y que deje claro a la ciudadanía, Morena ni existía. No existía Morena. No existía Morena. ¿Qué se hizo? No es cierto que se hizo a los trabajadores de base, no. A los directivos, a los compañeros que somos grupo de un partido político, se les dijo, ¿quieres apoyar a la fundación del partido? Sí. Tú firmas, y ahí están las formas, tú firmas. ¿Qué dijo el INE? Eso es una forma no correcta de financiamiento. ¿Qué dijo el tribunal? Confirmo esa ratificación. Pero ojo, nunca ese dinero no fue a la maestra, no fue una cuenta del ayuntamiento. Sobre el tema de lo que están diciendo de la auditoría, estos temas que se revise. En Morena no somos tapadera de nadie, ¿eh? Nosotros no somos iguales. Nosotros no vamos a ir como Luis Palomino o como hoy en día ellos ocultan a las gentes en Israel para no extraditarlos. Si alguien de Morena o de nuestro movimiento hizo cosas ilegales, presidentes municipales, regidores, diputados, que se juzgan ante la ley. Nosotros no somos ni vamos a ser tapadera de nadie. Ahora, si nos vamos al tema de observaciones, Alejandra Del Moral, en el último momento, si no me recuerdo, tenía más de 2,000
2,000 millones de observaciones mientras ella fue secretaria de Desarrollo Social en la actual administración, 2,000. Y una serie de pliegos de petitorios que te los podrán mandar la observación, eso lo hizo el OSFEM, brutales, tanto como ejemplo. Hay más tarjeta de salario rosa en Tlalnepantla que en Chalco. Ojo, dices, ¿por qué? Claro, porque no es un programa para los más vulnerables ni para las más olvidadas, sino es un programa electorero. ¿Qué te dice eso, Luis? Ahí están las observaciones de la auditoría y del órgano de fiscalización del Estado de México, que me parece, yo lo resumo como dijo algún día el presidente, y que nos escuchen. Ustedes, ciudadanos del Estado de México, ¿a quién le dejarían sus llaves de su casa? ¿A la maestra Delfina o a Carlos Salinas de Gortari o a Peña Nieto para que se lo cuiden? ¿A quién le dejarían el destino del futuro? ¿A Delfina, una maestra honesta, trabajadora, o a Alejandra del Moral? Que la gente decida. ¿Tú a quién se lo dejarías? Que la gente decida, que la gente escuche. Con respecto a las llaves, ¿no? O sea, tú lo usas. Sí, que la gente escuche y que la gente vea. O sea, Luis, fíjate que... Hágame caso, por favor, amigo, no le dé las llaves de su casa a ningún político. No, sí. No lo haga. Ni a mí. No le dé. Ya te iba a invitar a Luis a mi casa. Ya te iba a invitar a mi casa. A ninguno. Ni de Morena, ni de ninguno. No, ya te iba a invitar a mi casa, Luis. Es muy importante dejarlas y quiero retomar un poco las palabras. En primera, el compañero Daniel Cibaja dijo muchas cosas que en ningún momento yo las vertí en este lugar. En ningún momento hice la mitad de la retahíla que él comentó que venía muy preparado para el tema del diezmo. Aquí nunca se habló que fue enriquecimiento hacia la maestra, nunca se tocó ese tema. Te estoy solamente diciendo que ahorita incluso Higinio, Horacio, la maestra, Sandra Luz Falcón tuvieron que ver en esa situación del diezmo, que no es correcto y que incluso en lo que tú estás hablando de la resolución del tribunal, viene textual Morena, que se hizo en un momento que no estaba adelante, pero en el tribunal Delfina no tuvo nada que ver. Ella era la presidenta municipal. Ahí está comprobado el tribunal. Ella era la presidenta municipal. No es cierto. Y las retenciones incluso también corrieron en el DIF, donde estaba su hermano. Es un tema importante. Están los textos, están los documentos. No es ni la apreciación. A eso nos estamos refiriendo. Y es una amonestación al partido, jamás a Morena, jamás a Delfina. ¿En qué momento estamos diciendo que no? Pero fue en la administración de Delfina y Delfina era la presidenta, Delfina también tuvo que ver en esto. En el debate que vamos a ver el día de mañana se va a tocar el Sí, ya estoy de ese caso, Luis, porque la gente no se deja engañar. La gente no se deja engañar. Es que el tema es que no es que se dejen engañar. Anterior, ¿no? O sea, pero es que lleva 10 años ella en la trayectoria pública. No lleva 10, lleva más. Como diputada federal no presentó una sola iniciativa. Una sola. O dime una, Daniel. Sí, eso es un reto importante. Eso sería importante pero porque entonces la Cámara de Diputados no la tiene registrada. Ojo, para que ustedes también lo chequen. Sandra era diputada, porque no está registrada. Es importante, eso está en el portal y se puede constatar en Cámara de Diputados. Entonces, chequen esos datos. Y está muy bien que haya observaciones, sí, claro, las hay y tienes el proceso de substanciación, pero no es lo mismo como que ya esté el dedo y que ahorita la Auditoría Superior de la Federación esté hablando que hay 830 millones de pesos, que ahorita está, mientras estaba como titular Delfina Gómez. Imagínate la situación. Lo que no dicen, el rezago que hay, el tema de la escuela es nuestra. El tema de la escuela es nuestra, que fue un programa insignia también en la SEP. Te está diciendo la auditoría que se ejerció el dinero y que conforme con ello, incluso no se encontró ninguna mejora en las escuelas reportadas. No hablemos ya del rezago que hubo en pandemia, donde también la UNICEF te dice que más de 8.8 millones, o sea, de años, perdón, 8.8 años, hay un rezago escolar importante. Como si la maestra fuera la responsable de la pandemia. Les propongo algo. No estamos hablando de la pandemia. Fue por la pandemia, fue por el cierre de las escuelas. Y también el tema de la capacidad que se tiene para tomar este tipo de decisiones y que, ojo, nosotros no necesitamos citar porque parece que ellos también la mente la tienen corta, la historia no la tienen tan fresca y se les olvida todo lo que está pasando ahorita a nivel nacional, donde hay otro caso que ellos tienen que está punzante, está en el tintero y del cual no hablan. ¿Cuál? Y que, caso Segalmex, por ejemplo. Ah, ok.
¿no? Y eso por decir uno. Contrario a ellos, hoy Alejandra Morales quiere ser candidata, mientras hoy en Segalmex hay órdenes de aprehensión. Ve la diferencia. Mientras la estafa maestra siguen estando ellos, mientras en la estafa maestra el rector Olvera sigue como si nada, caminando y dando clases, ve la diferencia. En Segalmex hay órdenes de aprehensión. Me da gusto que no seamos iguales. Lo demostramos. Tengo la oportunidad de ser respetuoso en todas las partes, de tener este respeto en las participaciones, de poder distinguir también A de B y también decir que, imagínate, ellos necesitan, para poder ahorita denostar a Alejandra del Moral, agarrarse de N cantidad de nombres para poder hacer acusaciones. Cuando nosotros solamente, con el nombre de Delfina Gómez, podemos deducir todo lo que ha pasado en este trayecto de opacidad. Un segundo, nada más ahí. Echemos dos argumentos más, o sea, llevamos 15 minutitos, no un poquito más, 20 minutos en acusaciones, lo cual es normal. Sí, pero no es eso. Claro, pero ojo, Pero les propongo algo, 2 y 2 más, y nos vamos a propuestas, porque les quiero preguntar. Yo dejaría de eso. Nosotros no vamos a hablar nosotros no hablamos de Alejandra del Moral como ser humano, la respetamos. Nosotros hablamos de Alejandra del Moral como una funcionaria pública que ejerció el poder y perteneció a un equipo, que ahí están los resultados, Luis. Por más que yo venga aquí a acusar o decir, la gente sabe, les digo, ustedes, la ciudadanía cree en el PRI de Grupo Atlacomulco. La verdad les digo, usted nada más ahí y ya se acabó. Daniel, nosotros creer ahorita en el GAP, nosotros contrario, a ver, con todas estas denotaciones, mira, eso, Luis, que estamos en 2023. Luis, eso no es cierto. Mira, el Grupo de Acción Política, estás diciendo que eso no es cierto. De basura estaban mintiendo. Mira, Luis, estás comentando el Grupo de Acción Política, también las obras públicas asignadas es mentira. Mira, las dinámicas internas del partido de Morena, yo sí agradezco que haya tanta transparencia y tanta rendición de cuentas. Si algún funcionario, repito, hizo alguna cuestión ilegal, desvío de recursos, no van a correr a nadie. Vamos a que en verdad no somos tapadera de nadie, que se lleve a cabo. Y nosotros hemos demostrado con hechos que somos distintos. Y otro punto fundamental, ahí se hila con el segundo punto. Nosotros, contrario a la maestra Delfina, contrario a Alejandra del Moral, su gobierno es un ejemplo, y creo que no se lo hilo con argumentos, en Texcoco, 2, de la inversión pública y fundamentalmente de la recuperación de los espacios públicos. Creo que es un tema fundamental. Hoy cualquiera que pueda ir a Texcoco, en verdad, Texcoco es un gran lugar para vivir. Yo quiero que vayan a ver a Cuautitlán la gran diferencia que existe. Aquí Gretel hace una comparación de cifras. Eso se llaman estadísticas estacionales. No se pueden comparar. Compararlos es irrisorio, no se podría porque son estacionales. No puedes comparar, por ejemplo, si yo comparo ahorita violencia 2019, 2018 con otra, no me va a cuadrar. ¿Por qué? Porque hubo pandemia, simplemente por eso. O sea, son estacionales y es erróneo hacerlo, lo dice el INEGI y lo dice la metodología de las ciencias sociales. Sin embargo, sí creo que la maestra sí ha mostrado su forma de gobernar, que puedes encontrar resultados claros y concretos, ¿no? Hoy, por ejemplo, me sorprende mucho la animadversión que tienen porque hoy el actual gobernador, la maestra fue delegada. Es decir, participaba en las mesas de seguridad con el gobernador. Y el gobernador le reconocía... No, algunos, por ejemplo, en Chihuahua no hay mesa, ¿no? Y en Chihuahua, en el Estado de México, Alfredo del Mazo siempre le reconoció eso a la maestra. Una mujer, le decía, yo estuve en un evento, en el primer evento del presidente, le decía que le reconocía su disciplina, su compromiso, su trabajo, su tenacidad, ¿no? Imagínate, si eso, yo por eso a veces me contrario. ¿Quién sería el mentiroso? ¿Alejandra del Moral o Alfredo del Mazo? Porque sus discursos son polarizantes. Mientras Alfredo del Mazo dice que la Cuarta Transformación es una buena vía, que el presidente Andrés Manuel encarna a Benito Juárez, así lo dice, no lo digo yo, ahí está el discurso, y que el aeropuerto Laifa es lo mejor que pudo haber pasado en México, vemos este tipo de reacciones que dicen que la 4T es totalmente contraria al interés de la gente, ¿no? Que sí me gustaría preguntar. Entonces digo, ¿alguien está engañando aquí o quién está mintiendo? Yo le apoyo al gobernador. Ese punto me llama la atención. ¿Qué pasa con Alfredo del Mazo? Hay quien dice que hay una especie de concertación, que ya hay un pacto, que ya entregaron la plaza. Luis, hoy permíteme decírtelo de manera abierta y de manera completa. Es muy fácil utilizar también los adjetivos calificativos cuando no se tienen argumentos. En primera, no es animadversión. Ahorita te estoy diciendo con cifras, con datos, con documentos, cómo ha sido la trayectoria y ni siquiera le he juzgado como persona. Le estoy comentando cómo servidor público que ha tenido esta oportunidad en 10 años poder dar resultados al gobierno del Estado de México, al Estado de México, a los habitantes y no ha sido lo óptimo.
en cuanto a servicio público. Por lo cual creo que no hay que hablar ni de quién miente y poco también se ha hablado de la 4T. Por decirlo, acabo de mencionar 4T. Ni siquiera yo había tocado el tema ni había contrastado los proyectos, porque hoy a mí lo que me trae aquí es la elección en el Estado de México, es Alejandra del Moral contra Delfina Gómez, y es llevar estas propuestas a la mesa. O sea, no ves esto, o sea, no ves una concertación, un tema ahí raro, que entregaron la plaza o que el gobernador se rindió. Mira, mucho se habla y meten mucho el tema de... Sí, te digo, la neta sí está. Muchísimo se habla. Lo que yo sí te puedo decir es que hay realidades claras. Okay. Ayer en el Canal 22, aquí los compañeros que dicen que no a la corrupción y que a nadie van a ocultar ni nada. Bueno, si eso fuera cierto, ya no tendrían casi partido político, porque muchos han tenido varias denostaciones y descalabros tremendos y reales. ¿Pero qué pasó en estos momentos? Hablemos de qué pasó en el Canal 22, donde ya están publicitando spots de Delfina Gómez. Imagínate tú, se ve una injerencia totalmente real y abierta del gobierno federal. En la marcha, donde también el diputado Cibaja subió una foto que venía de los rumbos de Ecatepec y pues la foto decía que andaba por otra zona aquí en la Ciudad de México, o a menos que ya Ecatepec se parezca a la Ciudad de México, ahí ella se presentó en ese acto público sabiendo que había veda electoral, o sea que en ese momento no se podía hacer ese tipo de situaciones, y el presidente de la República la abrazó. Dos hechos, vaya. Cuando la marcha del petróleo. Sí, o sea, vaya, esos dos hechos, ¿qué lectura te dan? Lo del 22, perdón, no me allá? quedó claro. O sea, sacaron, ahorita ya pueden sacar spots, ¿no? ¿No pueden sacar spots? Sí, pero no Canal 22. Ah, porque es Sí, claro, o sea, hay un pequeño detalle que quizás igual no se nota del otro lado, donde pues es una acción a todas luces que no se debe de hacer, no se puede de hacer, y es una injerencia total y abierta del gobierno federal. Y ese tipo de temas no se hablan. Esto es más allá de... no fue un spot, fue un reportaje de la maestra y pues, obviamente eso, nada más para que Gretel quede tranquila. Que parecía sí, spot. Ojo, no, pero recuerda que eso, la fiscalización y medios del INE, aquí le avisa a Luis Cárdenas si le ha dado la mitad o no. Le tiene que dar el mismo espacio a Alejandra del Moral y si no hay una multa. Entonces, si no pasa eso, no te preocupes. Eso está legislado y regulado. No es para... No, pero ojo, así pasa, ¿eh? ¿Verdad, Luis? O sea, si aquí nada más fuera, si nada más hubiera venido Gretel, sí, el INE sí te señala. Pero, insisto, no Canal 22. Ajá. El tema va más allá. Y cuando se hablan y se hacen también las estadísticas, queda claro, todos conocemos la cuestión de economía, pero son datos que pasan en gobierno y lo cual también nos sirven para contrastar quién tiene la capacidad de los problemas que le atañen a los mexiquenses de poder dar una solución. Hablar del futuro. Claro. Dejemos de hablar del pasado, ya hablamos 25 minutos del pasado, vamos a hablar, aunque sea 15 minutitos que nos quedan del futuro. Empiezo con uno de los asuntos que más preocupan, empiezo contigo, Gretel. Seguridad. ¿Cómo le va a garantizar a Alejandra del Moral, cómo le va a garantizar tu candidata, tu partido, tu alianza, que ya no me van a asaltar cuando voy con la quincena en la combi? Que ya no me va a haber, que ya no va a haber feminicidios, homicidios. ¿Qué va a pasar? Un primer punto importante. Como bien lo ha mencionado Ale del Moral en el tema de seguridad, es importante tanto que los municipios, el Estado y la Federación hagan un trabajo de manera conjunta y de manera organizada para poder dar también esta solución. Algunos de los delitos también recaen en el ámbito municipal, donde también es importante que los municipios agarren esta responsabilidad y en un trabajo coordinado se pueda caminar. La candidata de la alianza, Ale del Moral, ¿qué está proponiendo? Por ejemplo, crear 12 CINCOs, uno en Jilotepec y otro en Amecameca. Otro tema que también es importante, la policía de género. Ok, ¿cómo estaría eso? Serían 10,000 elementos que también se capacitarían para que den esta atención. Conocemos bien la situación en el Estado de México. El tema del feminicidio es un tema doloroso. Tanto es así que tenemos que trabajar más allá en el tema de la prevención, que eso va a ser la herramienta y esta punta de lanza en la solución de un problema tan doloroso que es para nosotras las mujeres y que se vive en una realidad intramuros, donde el feminicidio, en muchas ocasiones, este delito conocemos las cifras y las mujeres, hoy la candidata Ale del Moral, traen una bandera muy puesta, que todo caso que sea reportado bajo esta situación, ella lo tomará como un caso personal y que se va a castigar y se va a atender. Pero mientras se va a trabajar en
Sí. Todo feminicidio. Cualquier sería caso de un asunto feminicidio. personal para... Un asunto personal y que de esa manera se va a atender. Y en esa instancia, en primera, uno, se va a trabajar en la prevención, en los centros también de masculinidad positiva, justamente para esta detección de los caballeros que puedan o crean en ese momento que puedan tener una atención de manera adecuada y poder canalizar y poder ser atendidos de una manera integral para evitar que todo esto funcione. ¿Una especie de construcción de la masculinidad y estas cosas? ¿O cómo es ese asunto de...? Es masculinidad positiva. O sea, por ejemplo, si nosotros como caballeros, poniéndome en esa tesitura, siento que en algunos momentos tengo algún tipo de actitud agresiva o en algunas situaciones tengo quizás problemas con las mujeres, en estos centros, todo igual de manera anónima, que ya se está trabajando también en el Estado de México, pero hay que dar un impulso, que es lo que se hace, que de manera integral se atiende a esta persona para que no se desarrollen los niveles de violencia intrafamiliar que también se vivieron en pandemia y que eso también disparó mucho las cifras. Entonces, esta situación va a ser un parteaguas, más el fortalecimiento también de la materia de igualdad. O sea, es un trabajo que se tiene que hacer de cimiento, donde también se va a trabajar a través de colmenas, que le llamamos así, bajo la figura de las abejitas, que son importantes para poder construir y que una abeja solitaria pues no puede lograr mucho en un conjunto de mujeres. ¿Por qué? Porque hay muchos casos de mujeres que sufren violencia y que nunca lo externan, y muchos casos que nunca llegan a denuncias. Entonces, bajo esta situación, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Que esto llegue a nuestras colonias, a nuestros barrios, que esté tangible, donde las mujeres sepamos que entre todas nosotras podemos tejer esta red, podemos ser esta colmena, apoyarnos, reportarnos y darnos también ese apoyo para poder poner un freno antes que las cosas sucedan. Muchas gracias. Prevención. Seguridad, igual más o menos 3 minutos. Sí, bueno, para nosotros, contrario a ellos o a ellas, la seguridad va a ser un eje transversal junto con el tema del agua y junto con el tema de la pobreza. Creemos que no puede haber solamente un tema de seguridad en mujeres o en ciertas cosas, sino seguridad en todo, ¿no? En el transporte público. Obviamente los feminicidios tienen que ser atendidos, tiene que haber seguridad todos los días, seguridad pública, y también tiene que haber una seguridad de Estado. ¿Qué está planteando la maestra Delfina? Reordenar todo el tema de la seguridad. Primero, creemos que tiene que haber una inversión mayor. La maestra está comprometiéndose primero a tener más y mejor policía. Creo que nosotros nos hemos quedado muy atrasados. Por cada 100,000 habitantes, el Estado de México está muy, pero muy atrasado en ese tema. Nos dicen, ¿dónde vamos a sacar el dinero? De ahorros. Creemos que el primer año vamos a poder ahorrar más de 35,000 millones de pesos. Para la gente que nos escuche, el Estado de México tiene más de 356,000 millones de pesos. Creemos que el 10% es adecuado para eso. Vamos a poner un sistema integral de cámaras como el de la ciudad. Es increíble que el Estado de México no haya avanzado en eso. Puedo decir lo que es, dan pena las cámaras de la Ciudad de México. Hay 12.5 muy atrasados en ese aspecto y nosotros vamos a empujarlos a un tema. Y 3, que es un tema fundamental, vamos a replicar un modelo de policía que ha venido generando mucha aceptación, que ha estado, para que vean que no es partidista, lo han implementado varios gobiernos de otros partidos políticos, como es el gobierno de Nesa, una policía de proximidad. Tenemos que vincular a la policía, a la Guardia Nacional y a la Policía Municipal en un mismo eje anticorrupción. Si eso no pasa, Luis, poco podemos avanzar. Decía Gretel, muchos delitos son de ámbito municipal, claro, pero no tiene el nivel de fuerza para competirlo. Chicoloapan no va a tener el nivel de fuerza si hay un tema, por ejemplo, de crimen organizado, que tiene que haber una coordinación casi perfecta entre los 3 niveles de gobierno que hoy en día existe, pero creo que se puede hacer más eficiente. Y en ese tema sí creo que es fundamental. Nosotros vamos a seguir el tema de la política federal en el tema de seguridad y vamos a implementar nuevos procesos, como hablábamos, lo que hizo la maestra en Texcoco de recuperación de espacios públicos. Vamos a ir a ellos. Y también hay unas ideas que se han implementado en la ciudad que creemos que se llama Policía en tu Barrio, que es un tema de colaboración interna. La policía tiene que ser bien aceptada por las y los ciudadanos. La policía tiene que ser parte de la ciudadanía, como pasa en esa. Y son policías de proximidad, porque hay un policía por cuadrante que conoces, que ubicas. Tú, Luis, si vives en la ciudad, debes de saber quién es tu policía de cuadrante, tiene su WhatsApp, tiene su forma de interactuarlo, y eso tiene que replicarse con una coordinación casi perfecta en todos los 125 municipios, porque bien decía Gretel, no es lo mismo en la zona oriente que la zona sur. No es lo mismo Chicoloapan que Tenango del Aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que eso es un tema fundamental y qué bueno que lo tocas. Nosotros sí vamos a regionalizar más aún el Estado. Creemos que la regionalización que hoy existe no funciona, Luis, porque son, en verdad, 2 países.
O sea, no puedes tener las mismas políticas públicas de seguridad, de pobreza, por la zona rural que para la zona urbana. ¿Por qué? Por la conectividad, inclusive por el uso y destino de las personas. Entonces, en eso estamos, y mañana la maestra va a dar... No me gustaría, porque la maestra en la mañana va a hacer ese tema y lo va a puntualizar. Lo vamos a ver el día de mañana, lo vamos a ver el día de mañana en el debate. Reto para ambos. Sí. Gretel, en un minuto. ¿Cómo es 2030 con Alejandra del Moral en el Estado de México? Uno, agarramos el tema del feminicidio porque es lo que más duele y es bastante penoso que para los compañeros de Morena no sea un tema prioritario que las mujeres estemos perdiendo la vida. Eso es grave. Pero me queda claro que si no existe también las mujeres, tampoco existen los niños en el discurso ni acciones para ello. El 2030, un Estado de México libre de violencia hacia las mujeres, un Estado de México seguro y también un Estado de México próspero, porque mientras Alejandra del Moral generaba 19% de los nuevos empleos, en Texcoco Delfina Gómez perdió el 18%. Vámonos a los 3 temas que le duelen a la sociedad: seguridad, empleo y también el tema de las mujeres, que es prioritario y todas nos queremos vivas. Gretel González, diputada del PRI en el Estado de México, representante de Alejandra del Moral aquí en esta mesa. Mil gracias, Gretel. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo a todo Contracara y gracias a mi compañero Daniel Cibaja. Daniel, en un minuto, 2030 con Delfina Gómez. Bueno, primero, un gobierno del pueblo y para el pueblo, que es fundamental. Un gobierno sin corrupción, un gobierno austero, un gobierno donde la gente se sienta representada, que es del pueblo para el pueblo y por el pueblo, un gobierno donde la gente pueda ir a una revocación de mandato y pueda sacar y votar a los políticos corruptos que no hacen nada y que no dan resultado. Pero lo más importante, Luis, yo sí creo que queremos un Estado de México distinto, no solamente en el tema de las mujeres, un Estado de México con una política social incluyente, no clientelar como hoy día es el salario rosa, una política social donde sí vaya a las más vulneradas, a las más afectadas, y una política social donde sea lo que ha dicho el presidente y lo que yo creo y queremos todos, por el bien de todos, primero los pobres. Mil gracias, Luis, Daniel. si me permites rápidamente 2 temas. Sí. En primera, no creo que haya programas más clientelares. Bueno. Los 2.5 millones de personas que reciben beneficios eso lo dice el por Coneval, parte ¿no? de la cuestión federal. Ah, bueno, ¿no? eso lo dice el es una Coneval. cuestión importantísima. Eso lo dice el y Coneval, no lo digo yo. Ya lo han checado cuando ha habido coacción. En segundo lugar, está bien que hablen del tema de las policías, pero Ecatepec es uno de los municipios más visibles en cuanto que las policías no les parece. Nos volvemos y a ver. Chicoloapan está entre los primeros municipios. Que le digamos a Erubiel que Erubiel gobernó Ecatepec y fue gobernador, ¿por qué no hizo nada? Lleva Morena 2 años ¿Por qué no hizo gobernando nada? y usted fue regidor. 35 días para la elección. Claro Les que propongo sí. otra mesa. Les propongo Claro que otra sí. mesa. Sonría, Esto es de vamos a trabajo ganar. y efectivamente Sonría, ya ganamos. quitando la corrupción. Vamos a ganar. Este 4 de junio gana Alejandra del Moral y gana el Estado Sonría, de México. vamos a Muchas ganar. Gracias. El día de mañana es el debate entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral, o entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez. Ya estaremos comentándolo. Cuídense mucho, descanse, bonita noche. Yo me llamo Luis Cárdenas. Esto fue Contracara. Hasta la próxima. Bye bye.